Hoy nos acompaña Manuel Ramos, experto en economía y mercados financieros. Manuel es el fundador de Ramos Capital Group, además de ser un reconocido analista financiero con una amplia experiencia en asesoramiento económico, tanto en medios como en su propio canal de YouTube, Ramos Economía. También es colaborador de plataformas de análisis financiero como Todo en Finanzas y ha compartido su conocimiento en temas de inversión y estrategia económica a través de diferentes medios. Con más de una década de experiencia en el análisis financiero, Manuel es una referencia importante para entender cómo el contexto político y económico impacta en nuestras inversiones. Manuel, muchas gracias por acompañarnos hoy y bienvenido al Campanazo. ¿Cómo estás? Gracias, al contrario, un placer de estar con ustedes y que además me den esta oportunidad de estar en un foro para llegar a más personas, inversionistas que puedan comprender aún más la reacción de los mercados financieros y las tendencias, las preferencias que se están dando en este momento, después de tener una campaña política que arrancó para nosotros desde mediados del año 2023 y se culminó el día de ayer y ahora lo que viene para el cierre de este año y los años por venir. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Excelente, Manuel. Quisiera que nos digas, bueno, se noticia, Donald reelegido. ¿Cuál es tu primera impresión sobre los resultados de estas elecciones y, por supuesto, su impacto potencial en la economía estadounidense? Bueno, yo creo que si doy un vistazo así muy ligero a todo esto, que ya lo hemos analizado muy a profundidad en otros medios, la elección de Trump genera un impacto inmediato en la confianza del consumidor, de los empresarios, sobre todo en las cuestiones deregulatorias del mercado, y que se espera también, pues, que por otro lado tengamos déficits fiscales e incrementos, inclusive de los aspectos de inflación. Y yo creo que estas propuestas de recortes de impuestos, esta desregulación de la que estoy mencionando, pueden estimular la actividad económica a corto plazo. A largo plazo o a mediano plazo tengo que analizarlo desde un ángulo muy diferente. Sin embargo, hay que entender que la polarización política también podría generar incertidumbre en los mercados, ya que a menudo lleva un aumento de esta volatilidad y el día de hoy, viendo mi terminal de Bloomberg, cerramos en 43.729 unidades el Dow Jones, 5.929 unidades el Standard Poor's 500, el Nasdaq con 18.983 y el Bitcoin que se dispara a $76.193 por cada token. La onza del oro, 2.662. Y cuando se me pregunta qué espero, qué es lo que vemos, pues es una reacción normal de los mercados, sobre todo cuando tenemos también esta semana un tiempo en el cual la política monetaria va a ser mucho más laxa de la que habíamos tenido anteriormente. Ese es un panorama así ligero para simplemente tener el arranque de lo que puede ser ahora sí que el trumpismo desde la economía 2.0 y eso es algo que nosotros hemos bautizado esta mañana en nuestros canales de información. Excelente. Bueno, tú has leído cómo cerraron hoy los mercados financieros y que efectivamente es completamente normal la reacción que estamos teniendo hoy para ser el primer día. Pero ¿cómo crees tú que va a seguir evolucionando estos días cuando ya la noticia como que sea más digerida, la gente ya lo tenga más consciente? ¿Qué crees que puede pasar en los mercados? Los mercados van a continuar a la alza. La segunda pata de lo que llamamos nosotros la inflación secular va a ser por muchos años. Y esto cuando hablo de inflación secular, entendiendo que los más de 9 trillones de dólares estadounidenses impresos durante la administración del presidente Trump y durante la administración del presidente Biden, esta inflación trillonaria única, más del 25% de la masa monetaria de dólares impresos en la historia desde el origen del dólar, esto va a llevar un crecimiento vertiginoso de los mercados. Solo falta la colusión y obviamente el manipulador que viene siendo la Reserva Federal, que sin duda va a reducir la tasa de interés cuando menos en un cuarto de un punto. Y esto, pues el próximo año esperamos que también se dé. Y los márgenes que estamos estimando serían en un 2.75% en cuanto a las tasas de referencia. Los tipos de interés que afectan y promueven inclusive el consumo o la reducción del mismo. Así que, ¿qué opino al respecto? Es que este primer día, después de las elecciones, esperamos que los mercados continúen esta mezcla de optimismo, mezcla de cautela y probablemente el Standard Poor's 500 y el Dow Jones vean movimientos significativos para el cierre de este año, con un posible cierre en los sectores sobre todo de energía y en el sector financiero como lo pudimos ver el día de hoy. Excelente, esa iba a ser mi próxima pregunta, porque hoy notamos que las empresas que más tuvieron movimiento estaban en esos sectores, sobre todo en el financiero hoy. ¿Qué otros sectores consideras que pueden verse beneficiados
o incluso perjudicados a partir de este resultado electoral? Yo creo que hay que entender primero lo que es la manipulación de la Reserva Federal en todo este contexto. Si me preguntaras más bien quién tiene más poder, si Donald Trump o Biden o Jerome Powell, te diría es que la Reserva Federal tiene mayor incidencia en lo que estará ocurriendo en los próximos meses y años. Y esto no ha sido nuevo, sino que eso ha sido toda una trayectoria. Desde el 15 de agosto de 1971 a la fecha, ha sido la Reserva Federal la que realmente ha manipulado todos los ciclos económicos. Sin embargo, los sectores que yo veo como gestor de inversiones que van a tener la mayor oportunidad son el sector de la energía tradicional, el de defensa, la banca, que lo pudimos ver el día de hoy, y probablemente se beneficien también de políticas pro negocios de Trump, mientras que la tecnología y las energías renovables podrían enfrentar ciertos desafíos por la falta de ciertos incentivos federales. Así es que las empresas que dependen de cadenas de suministro, el sector internacional, todo esto va a tener un efecto debido a la incertidumbre comercial, porque recordemos que también hay una guerra comercial que se desató en el año 2018 con los aranceles y por otro lado, pues regresa de nuevo el trumpismo, la economía 2.0, una segunda parte y vamos a ver cómo terminan ese tipo de guerras. Excelente, me gusta mucho ese término como lo han bautizado. Ahora, si nos saliéramos un poco de la parte de mercados bursátiles y nos vamos ya a crecimiento económico, políticas fiscales, ¿cómo proyectas que este nuevo gobierno, este trumpismo 2.0, como lo han denominado, influirá en la economía de mediano y de corto plazo? Bueno, yo creo que en el corto plazo, las políticas fiscales expansivas, que ya van de la mano también de la Reserva Federal, podrían estimular el crecimiento económico, impulsando el gasto del consumidor. Hay mucho optimismo hasta el primer trimestre del año 2025 y la inversión empresarial. Es decir, si tenemos una política monetaria laxa y hay además la oportunidad de que tengamos mayor impresión monetaria, aunque todo ya es artificial, es decir, ya no es orgánico. Creo que a mediano plazo también esto va a aumentar sin duda la deuda pública. Es decir, el hecho de que tengamos estos posibles conflictos comerciales pueden frenar el crecimiento en el mediano plazo, pero también crean un entorno económico mucho más volátil para los mercados financieros. Excelente. Ahora, mañana vamos a tener una nueva intervención de Jerome Powell. Efectivamente, como lo acabas de decir, pueden tener incluso más inferencia las decisiones de la Reserva Federal. ¿Qué crees tú que podemos esperar según el resultado que tuvimos hoy en las elecciones? ¿Creen que podrías pues, llegar a ajustar como se está esperando en 0.25%? ¿O qué crees tú que podría ser la respuesta a estos resultados? Mira, esto es sin duda. Hay una colusión y yo lo llamo la mafia del poder entre el gobierno federal y la Reserva Federal, que ambos se necesitan de un lado y al otro, incluyendo también el poder del mercado. Y aunque quisiéramos ver esto separado, la realidad es que está todo coluido. Y eso pues tendría yo que darte toda la historia desde el origen de la Reserva Federal y quiénes realmente están detrás de todo de esta manipulación. Sin embargo, te diría que la Reserva Federal podría verse muy presionada a que tiene que ajustar su política monetaria si las políticas de Trump generan un aumento significativo, sobre todo en la inflación. Es decir, al crearse estos déficits fiscales y luego tenemos un incremento de la deuda nacional o esos cambios en las expectativas de crecimiento para la economía, definitivamente la política monetaria tiene que ser más acomodaticia para efecto de lo que llamamos ahora nosotros la economía 2.0 de este trumpismo que vuelve a resurgir. Y un enfoque agresivo hacia la reducción de las tasas de referencia podría ser una posibilidad si se observa un debilitamiento de la economía, mientras que un crecimiento sostenido podría llevar a un incremento en las tasas de interés para controlar la inflación. Sin embargo, este segundo terreno que estoy mencionando no lo veo a la vuelta de la esquina. Por lo contrario, han sido 2 años y medio de opresión hacia lo que es la liquidez de los mercados, la contracción de precios que tuvimos en el 2020 con el incremento de las tasas de referencia. Y bueno, ahora le toca al mercado sufrir lo que nosotros llamamos el riesgo hacia la alza, es decir, tail risk, en el cual ahora el mercado se va a pronunciar para los próximos 15 y 20 años en un término de crecimiento en el cual la inflación y el sistema que estamos operando actualmente y sobre todo bajo el trumpismo económico va a favorecer a los mercados, favorece directamente a lo que nosotros llamamos la inflación
dentro del sistema capitalista. Creación de mayores oportunidades también para que el gobierno pueda cobrar lo que se conoce como el impuesto inflacionario, impuesto escondido, y todo eso es parte precisamente de entender cómo funciona la Reserva Federal en colusión con el gobierno federal. Toma en consideración también que el 60% de la deuda nacional le corresponde a la Reserva Federal y tenemos que pagar más de 1.3 trillones de dólares estadounidenses nada más para servir en puros intereses a la deuda nacional. Así es que te dejo de tarea ese trompito, como decimos en México, para que lo pongas en la uña. Bueno, ahora hablando de México, yo por ejemplo estoy en Colombia y teniendo en cuenta todo el contexto americano, ¿cómo estás viendo tú la reacción de los inversores? O sea, no solamente dentro de los Estados Unidos, los inversionistas internacionales ante este nuevo escenario político. Mira, yo creo que los inversores nacionales van a adoptar un enfoque cauteloso, sin duda, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de aranceles, aunque sabemos que dentro de la retórica de Donald Trump en su momento, pues hay mucho maniqueísmo, caudillismo, mucha demagogia y una retórica que al final sabemos que es muy costoso para llevar a cabo todo lo que se estuvo prometiendo a una parte de la base para cautivarlos y obtener el voto y llegar a lo que ahora ya sabemos, ¿no? Dicho sea de paso, 47% de los hispanos votaron por Trump. Ahora, adoptar un enfoque cauteloso sí va a ser importante para los mercados emergentes a nivel internacional con las cuestiones geopolíticas. Y si yo analizo los sectores que se van a beneficiar de las políticas de Trump, a nivel internacional te diría que los inversores pueden ver la elección como una oportunidad para diversificar, pero también para permanecer alerta ante las posibilidades de tensiones comerciales y políticas, sobre todo con el tema de los aranceles. Ujú, excelente. Ahora, acabas de mencionar la cantidad de latinos que hicieron su voto hacia Trump. Ahora, ¿qué consejos tú le darías a los latinos que están invirtiendo en la bolsa de valores para aprovechar estas oportunidades que se podrían presentar tras estas elecciones? Yo creo que nuestros hermanos hispanos aquí en Estados Unidos y los que están en América Latina y los que están en otros países y que tienen la oportunidad de invertir a través del libre comercio, a través de las oportunidades que se presentan con las fintech, es decir, el acceso a invertir en el mercado internacional, es simplemente continuar haciendo lo que se tiene que hacer. Independientemente de que haya sido Trump, en este caso virtualmente presidente de los Estados Unidos, o Kamala Harris, la idea central siempre va a ser la misma. Tomemos en consideración que, de nuevo, la política monetaria es mucho más poderosa que lo que puede hacer o lo que puede decir un presidente, porque el Estado no tiene dinero, el Estado no puede producir billetes, es decir, depende realmente de que todo lo que se promete, alguien lo tiene que financiar, aprobado por el Congreso de los Estados Unidos. Por eso, cuando se me pregunta qué opino al respecto, independientemente de quién sea el que esté en el control de la economía de los Estados Unidos, lo más importante es entender que necesitamos analizar, si bien es cierto, top-down, macroeconomía y buscar el valor intrínseco de donde podemos invertir, o sea, de adentro hacia afuera. De esa manera podemos maximizar las oportunidades que se van a estar presentando dentro de esta economía. Lo que sí puedo decir es que va a haber más inflación. Lo que sí puedo decir es que va a haber mayor oportunidad de impresión monetaria y las oportunidades que esto crea para los inversores pequeños, medianos y obviamente a nivel macroeconómico. Eso es excelente lo que estás diciendo, porque justamente antes de que se dieran los resultados de las elecciones, se estaban hablando de muchas propuestas de Donald Trump que podrían venir en contra, ¿cierto?, de la economía, pero que al final no es solo él el que lo decide, tiene que pasar por aprobación, como tú lo estás diciendo. ¿Qué de esas políticas que pueden generar esa alta inflación tú crees que van a ser más complejas de aprobar? Bueno, en primera instancia, hay que comprender que al gobierno le conviene la inflación, pero también al mercado, porque hay un impuesto escondido. Si yo en este momento, digamos, en semana, yo como gestor de inversiones, digamos que compré las acciones de Tesla y las pagué en el margen de $240 y hoy se cotizan, digamos, en el margen de los 280 o los $300. Ese incremento de apreciación es puro impuesto, es inflación y es un impuesto escondido. Hay que entender primero eso, que al gobierno le conviene la inflación, pero también a los mercados, también a los inversionistas. Así que cuando yo veo toda esta retórica que divide al país, esta polarización y entraríamos en un terreno
terreno que nos llevaría más tiempo también de explicarlo en cuanto a qué es lo que se propuso y qué es lo que realmente se puede llevar a cabo. La realidad es que Estados Unidos y el mundo está lleno de inflación, está lleno, en este momento está teniendo un sobreendeudamiento los Estados Unidos financiado que ya toca los 36 trillones de dólares estadounidenses, pero hay algo que nunca se habla y no se va a hablar. Tenemos más de 213 trillones de dólares estadounidenses de deuda no financiada, en la cual obviamente para mí técnicamente los Estados Unidos está en quiebra. Y si el mundo está actualmente con más de 300 trillones de dólares, 306 trillones de dólares en deuda a nivel mundial, imagínate cuáles serían entonces las propuestas que realmente se deben de poner en función. Claro que hay que estimular el empleo, definitivamente. La inteligencia artificial que está trayendo oportunidades tremendas, la innovación que tenemos actualmente como individuos, el crecimiento explosivo que tiene todos esos sectores. Así es que no hay duda que el paquete de rescate del presidente Biden va a continuar haciendo su función y ha sido el segundo paquete más importante de la historia después del paquete del New Deal en 1935 por Franklin D. Roosevelt. Así es que estamos en tiempos donde hay que comprender, oportunidades se presentan, la política monetaria va a ser mucho más flexible. No veo las tasas de intereses al 0%, pero sí te puedo decir que las tasas de intereses sí las puedo ver, me refiero a las tasas de referencia, las puedo ver en el margen del 2.35%. Y esto es parte de la manipulación de un ciclo y para crear los vaivens y las oportunidades para que todos aquellos que se suben al barco de esta economía, independientemente Trump o Harris, para mí era la misma oportunidad. Eso me parece excelente. Bueno, la gente está analizando sectores, está viendo y puede que, yo no digo que entrar a esta hora sea tarde, pero posiblemente estén muy concentrados en los sectores que normalmente estamos mencionando, energía, el tema de inteligencia artificial, pero ¿cuáles son esos sectores estratégicos que uno debería considerar en este nuevo contexto? Y me refiero también a esos sectores que todavía no han explotado, pero que tienen potencial a futuro. Mira, depende cómo inviertas. Nosotros somos inversionistas de valor. Cada vez que hago una decisión como gestor principal de nuestros fondos cotizados, se puedo decir que siempre encontramos valor independientemente de quién sea quien esté en control del curul o de la administración de una economía. Eso es independiente. Creo que aplicar la teoría de inversión en valor y encontrar el valor intrínseco, encontrar los márgenes de seguridad, actualmente todavía lo podemos hacer, incluyendo los sectores de alta tecnología. Hay una mezcla, definitivo, de incertidumbre, hay una mezcla también de optimismo. Mientras tengamos nosotros empresas que producen free cash flows por cada acción y que además podamos proyectar para los próximos 3, 5 y 10 años los márgenes de consumo, podamos ver las ventas, utilizar los fundamentos principales de los estados financieros, yo creo que en ese sentido ni siquiera tendríamos que pensarle cuáles serían los sectores que deberíamos de estar comprando. Hay que buscar valor en medio de todo lo que está ocurriendo en este momento. Y algunos de los sectores que anticipan un impulso positivo por las políticas de Trump y esta polarización política, porque todavía la tenemos, esa falta de claridad en algunas de las propuestas que generan un ambiente de cautela entre los inversores. Yo no tengo duda que si en este momento buscamos valor en el sector financiero, que vimos un impacto de más del 10% en algunas de las compañías, JP Morgan, Bank of America, Citigroup, etcétera, y lo mismo en el sector de energía, yo creo que en ese momento es la buena oportunidad para que todos los inversores comiencen a reajustar sus carteras, además entendiendo que en las últimas elecciones, y de ello, las últimas 10 elecciones en Estados Unidos, el Standard Poor's 500 ha terminado en los márgenes por encima del 11% positivo. Así que ya lo estamos viviendo, lo estamos experimentando, pero vuelvo a repetir, esto no tiene que ver con el trumpismo económico, tampoco sería con Kamala Harris si estuviera en este momento, tiene que ver más bien con entender cómo funciona realmente la acción humana, cómo funciona realmente en los mercados, esa interacción, ese reacomodo de una manera espontánea de la que nos hablaba Adam Smith en su libro de 1976, La riqueza de las naciones. O sea, los mercados deben tener esa libertad de intercambio de propiedad privada y dejarlos que se acomodan
sin necesidad de la mano visible del La Estado. mano invisible, así es. Me Bueno, encanta la esa invisible del mercado, ojo, del mercado, pero la exactamente. visible es la del Estado. Ujú, así es. Bueno, Manuel, nos has dado información de muchísimo valor y me encanta eso que mencionaste justamente hablando de valor, que al final no es o Trump o Harris, al final los que generamos todo este movimiento también en los mercados somos nosotros, los consumidores, los que al final estamos viviendo la economía, sufriendo, pagando el impuesto de la inflación, tomando decisiones. Ahora cuéntanos, para terminar y concluir esta excelente entrevista, ¿cómo ves el panorama económico ahora sí a largo plazo? ¿Qué podemos esperar para los Ya lo próximos dije, años? la inflación va a estar aquí, es una inflación secular, pónganlo en su agenda. Y se lo está diciendo un estadista, un economista que ha escrito papeles al respecto. Para mí, esta inflación secular de esos 9 trillones de dólares estadounidenses va a afectarnos, dependiendo de dónde estemos en el ciclo, por 2 décadas. Si durante la gran recesión económica que se imprimieron 4.6 trillones de dólares del año 2008 hasta el año 2014, imagínate que esto se imprimió en un año y medio. Así que lo que sí voy a aconsejar es que mantengan su estrategia de inversión diversificada, enfóquese en sectores que van a ser beneficiados por las políticas de Trump. Ya dijimos la energía, la banca, y además deben estar atentos a las oportunidades de inversión en el mercado local, en los sectores relacionados con la infraestructura, la defensa y finalmente hay que ser pacientes. Voy a aplicar aquí un principio del gran inversor Peter Lynch, uno de mis favoritos. Hay que invertir en aquellas cosas que son repetitivas, hay que invertir con paciencia en aquellos sectores que ustedes pueden entender, que pueden comprender. No se metan en situaciones o en inversiones que no comprendan. Y sobre todo, pues hemos visto un impacto también en los sectores de las cripto, que hay que aprovecharlas porque son sectores que también se van a beneficiar. Esa sería mi recomendación. Hay que tener la paciencia como fundamento y sobre todo, no se les olviden de proteger sus inversiones a través de la teoría de inversión en valor. Excelente, muchas gracias por esas recomendaciones, por ese cierre, Manuel. Ha sido un gusto tenerte aquí y esperamos poderte volver a tener próximamente. Será un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias. A ti, muchísimas gracias.